la ley 18.046 en términos generales y vamos a hacer algunas distinciones que son fundamentales para entender de que hay procedimientos especiales de constitución de la sociedad anónima que no responden a este procedimiento general que inicialmente nosotros vamos a estudiar, para tenerlo en consideración. Pero en términos generales, la aplicación de los requisitos que son comunes a toda constitución de una sociedad anónima en realidad son los que nosotros ahora vamos a analizar y vamos a ir diciendo además qué elementos hay que tener en consideración en cuanto a la constitución de una sociedad anónima mediante los demás procedimientos especiales que existen. Lo primero que vamos a señalar es que, aparte del procedimiento tradicional de constitución de la sociedad anónima, similar a los procedimientos tradicionales que nosotros hemos visto para el resto de la sociedad hasta ahora, se puede aplicar también el procedimiento simplificado en materia de sociedades anónimas, pero solo respecto a las que hemos denominado sociedades anónimas cerradas, por una parte, y una sola de las sociedades anónimas de régimen especial, que es la sociedad anónima de garantía recíproca. Es decir, este procedimiento simplificado, que nosotros hemos dicho que en términos generales se ha consagrado para constituir la sociedad en forma electrónica en un día, de las sociedades, en realidad, de las sociedades de régimen especial, que es la sociedad anónima de garantía recíproca. Respecto de estas sociedades, es posible aplicar el procedimiento simplificado. Respecto de las demás sociedades anónimas, no es posible aplicar el procedimiento simplificado, por cuanto en realidad se deben cumplir estos procedimientos de lato desarrollo para constituir una sociedad anónima conforme a las reglas de carácter tradicional. Bien, veamos cuáles son los requisitos de constitución de la sociedad anónima en términos generales y en el procedimiento tradicional. Lo primero que vamos a decir es que, similar al resto de las sociedades comerciales que nosotros hemos ido refiriendo hasta el momento, se requiere de una escritura pública de constitución de la sociedad anónima en la cual se contiene el pacto social original. Y esto es importante tenerlo presente. Aquí, en esta escritura, va a estar el pacto social original. No es que después no se puedan introducir modificaciones siguiendo las reglas que se establecen para la modificación de la sociedad anónima, que son distintas. Y esto es importante también que lo tengan presente. Hasta el momento hemos dicho que las sociedades se constituyen, se modifican y se disuelven de la misma manera que se constituyen. Por lo tanto, hay un solo procedimiento que aplica respecto de la constitución, de la modificación y de la disolución. En cambio, en la sociedad anónima, el procedimiento de modificación y de disolución es un poco distinto al procedimiento de constitución. Y ya vamos a ver por qué este procedimiento es un poco distinto. Por el momento, digamos que, al igual que en el resto de las sociedades comerciales, se requiere de una escritura pública y en esa escritura pública entonces debe contenerse el... El segundo que debemos tener en consideración es que la inscripción del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad anónima en el registro de comercio debe hacerse en el domicilio de la sociedad. Por lo tanto, debe fijarse en el pacto social el domicilio de la sociedad, es decir, dónde la sociedad tendrá su casa matriz. Esto no significa que la sociedad anónima no pueda tener sucursales en distintos lugares del país e incluso en el extranjero, pero el lugar donde debe practicarse la inscripción del extracto respectivo de la constitución de la sociedad anónima es en realidad el domicilio de la casa matriz. En tercer lugar, es necesario que se publique un extracto de la escritura de constitución de la sociedad anónima, de la misma manera que nosotros habíamos visto que era necesario
para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y por lo tanto debe publicarse ese extracto en el diario oficial por una vez. Hasta aquí, todos estos requisitos, el de la escritura pública, el del extracto y su inscripción en el registro de comercio y el de publicación en el diario oficial del extracto respectivo, son requisitos comunes para todas las sociedades anónimas y además son requisitos que ya nosotros habíamos estudiado respecto de la sociedad de responsabilidad limitada. De manera que si lo miramos desde ese punto de vista, hasta aquí no hay nada nuevo. Pareciera ser que la sociedad anónima se constituye de la misma manera que se constituye una sociedad de responsabilidad limitada. Y recuerden, lo importante en este caso de la sociedad de la sociedad anónima versus lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de capital. Y por lo tanto, entonces, la gran diferencia entre una y otra, porque en una y otra se pueden limitar la responsabilidad de los socios al monto de sus aportes, tenemos que tener presente que en este caso, entonces, es posible efectivamente constituir una sociedad anónima de forma muy parecida a como constituíamos en definitiva una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, hay un cuarto trámite que es necesario tener en consideración respecto a la constitución de la sociedad anónima que dice relación con la autorización gubernamental que aplica respecto a las sociedades anónimas abiertas y de las sociedades anónimas de régimen especial. Tanto la sociedad anónima abierta como la de régimen especial requiere de una autorización gubernamental y esta autorización gubernamental se concede por el órgano público competente que por regla general es la Comisión de Mercado Financiero. Hoy en día, antiguamente lo era la Superintendencia de Valores y Seguros y además algunas de las superintendencias u órganos estatales que les corresponde intervenir específicamente en el control de estas sociedades anónimas abiertas y de régimen especial. Así, por ejemplo, ocurre con las sociedades anónimas que en definitiva se van a dedicar al negocio bancario, que además de quedar regidas en definitiva y controladas por la Comisión de Mercado Financiero, están sujetas al control y fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Lo mismo ocurre con las sociedades anónimas constituidas para operar en el régimen de administradora de fondos de pensiones, que además de quedar en definitiva reguladas por la Comisión de Mercado Financiero, están similares a estas para, en definitiva, referirnos a otras entidades que requieren de autorización gubernamental, sobre todo cuando nos referimos a las sociedades anónimas de régimen especial. Bien, las sociedades anónimas abiertas, dentro del plazo de los 60 días siguientes a la fecha en que se constituyen, deben inscribirse además en el registro de valores que lleva la Comisión de Mercado Financiero. Acuérdense que las sociedades anónimas abiertas, ya sea porque voluntariamente se constituyen de esta manera o porque por exigencia legal deben, en definitiva, constituirse de esta forma, van a participar del mercado de valores. Y como participan del mercado de valores, están sujetas al control y fiscalización directo de la Comisión de Mercado Financiero. Y por eso es necesario que ellas se inscriban en el registro de valores que lleva dicha entidad. Bien, veamos el artículo tercero de la ley 18.046. Don Andrés, usted tiene su código de comercio a mano y la ley 18.046 que está en el apéndice de él, para que pueda leer el artículo tercero de la ley 18.046. Al tiro lo busco. ¿Cuál ley dijo? 18.000. 46 sobre sociedades anónimas. Ya al tiro, profesor.
Ya le encontré, profesor. Ya. Ya, artículo 3 de la ley 18.046. La sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública, inscrita y publicada en los términos del artículo 5, el cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación producirá efectos retroactivos a la fecha de la escritura. Las actas de las juntas de accionistas en que se acuerda modificar los estatutos sociales o disolver la sociedad serán reducidas a escritura pública con las solemnidades indicadas en el inciso anterior. No se emitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento de los incisos anteriores, ni aun para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas. Bien, gracias, don Andrés. Lo que tenemos que tener en consideración es que efectivamente lo que exige el legislador son más o menos los mismos requisitos de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. Escritura pública, extracto, publicación e inscripción del extracto respectivo en el registro de comercio. Eso en términos generales, porque si nosotros estamos refiriéndolo a una sociedad anónima cerrada, este cumplimiento de estos requisitos permite tener por constituida la sociedad anónima de carácter cerrado. Don Aníbal, cuéntelo. Profesor, disculpe, en el inciso 2 del artículo 3 dice serán reducidas a escritura pública. ¿Eso quiere decir que las modificaciones serán publicadas mediante escritura pública? ¿O? No, lo que pasa es que yo les hice presente cuando iniciamos el tratamiento de esta materia de que había que tener cuidado en la sociedad anónima porque la forma de modificar la sociedad anónima era distinta del régimen de constitución, pero ahora estamos viendo exclusivamente el régimen de constitución. Y efectivamente, para modificar la sociedad anónima la cuestión es diversa y se constituye por un acuerdo de la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas se debe necesariamente reducir la escritura pública, pero la forma de modificar la sociedad anónima no es igual que en el resto de las sociedades que hemos visto hasta ahora, que la modificación y la disolución se verifican de la misma manera que la Constitución. Yo les advertí que en el caso de la sociedad anónima, el régimen de constitución es distinto de la modificación y disolución, porque la modificación y disolución se acuerda por junta de accionistas. Y entonces el procedimiento se inicia por esa vía, y por eso es que al final se dice que el acta donde conste la modificación o la disolución se reduce a escritura pública. Queda claro, pero lo vamos a ver en detalle más adelante. Lo que ahora quiero que tengan claro es que el procedimiento de constitución de la sociedad anónima difiere del procedimiento de modificación y de disolución. Y esta es una de las razones en la que usted detectó de inmediato en la norma a que hemos hecho referencia, de que efectivamente decía reducción a escritura pública. Y por lo tanto, entonces usted dijo, bueno, se podría entonces constituir de otra manera y después reducirse a escritura pública. No, porque ahí está hablando en definitiva de las modificaciones del pacto social. ¿Queda claro, don Aníbal? Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna consulta o seguimos avanzando? Bien, sigamos avanzando. Yo les había hecho presente además que de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, al procedimiento tradicional de constitución de la sociedad anónima, debemos tener presente que el procedimiento simplificado que ya hemos estudiado aplica de respecto de algunas sociedades anónimas. Y yo les dije respecto de las sociedades anónimas cerradas y respecto de la sociedad anónima de régimen y de las sociedades anónimas de garantía recíproca, es posible constituirlas mediante el procedimiento simplificado, lo que no ocurre
respecto de las sociedades anónimas abiertas y de régimen especial por regla general. Bien, veamos cuál es ahora el contenido del estatuto social original que va a regir a la sociedad anónima y que debe contar en la escritura de constitución de la sociedad anónima. Nosotros ya hemos dicho que en cuanto a las formalidades de publicidad de la sociedad anónima, estas son similares, en definitiva, a las que nos encontramos con respecto de la sociedad de responsabilidad limitada, que dentro de los 3 primeros requisitos son exactamente los mismos, pero que son distintos respecto, en definitiva, de la autorización gubernamental. De manera tal que nosotros vamos a revisar estos requisitos conforme a las disposiciones ahora de la ley 18.046, pero que no son tan distintos de los que nosotros estudiamos en su oportunidad en la ley 3.918 y su referencia al Código de Comercio y al Código Civil respecto, en definitiva, del contenido que debiera tener la escritura pública de constitución y de modificación. Ahora vamos a ver las particularidades que se deben cumplir a este respecto. Sin perjuicio, es necesario tener en consideración también que, tal como lo hemos dicho respecto de las otras sociedades que hemos estudiado hasta ahora, es importante tener en consideración que las disposiciones que estamos estudiando se deben entender complementadas por las disposiciones de modificación o disolución de una sociedad anónima. Por lo tanto, respecto de estas situaciones, es necesario tener en consideración y tener presente que podríamos estar frente a una situación, en definitiva, que pudiera estar complementada en cuanto a su regulación por la ley 19.499. Bien, vamos a referirnos entonces al contenido que debe, en definitiva, tenerse en consideración respecto de la escritura pública de constitución de la sociedad anónima. Vamos a revisar el artículo 4 de la ley 18.046 a este respecto. Constanza, ¿usted tiene su ley de sociedades anónimas al alcance de la mano? Sí. ¿Podría leer el artículo 4 lento para que vamos viendo en definitiva cuál es la composición de la norma respectiva? Ya. Artículo 4 de la ley 18.046. La escritura de la sociedad debe expresar: 1. El nombre, profesión u oficio, el domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento y el rol único tributario o documento de identidad, si debieran tenerlos. 2. El nombre y domicilio de la sociedad. 3. La enunciación del o de los objetos específicos de la sociedad. 4. La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida y si nada se dice tendrá este carácter. 5. El capital de la sociedad, el número de acciones en que es dividido con indicación de sus series y preferencias, si los hubiere, y si las acciones tienen o no valor nominal. La forma y plazos en que los accionistas deben pagar su aporte y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero. 6. La organización y modalidades de la administración social y de su fiscalización por los accionistas. 7. La fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance y la época en que debe celebrarse la Junta Ordinaria de Accionistas. Si nada se dijere, se entenderá que el ejercicio se cierra al 31 de diciembre y que la Junta Ordinaria de Accionistas debe celebrarse en el primer cuatrimestre de cada año. 8. La forma de distribución de las utilidades. 9. La forma en que debe hacerse la liquidación. 10. La naturaleza del arbitraje a que deberán ser sometidas las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre estos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación. Si nada se dijere, se entenderá que las diferencias serán sometidas a la resolución de un arbitrador. 11.
La designación de los integrantes del directorio provisorio y en las sociedades anónimas abiertas de los auditores externos o de los inspectores de cuentas, en su caso, que deberán fiscalizar el primer ejercicio social. 12. Los demás pactos que acordaron los accionistas. Bien, muchas gracias, Constanza. Como ustedes pueden ver, respecto a los requisitos que debe contemplar fundamentalmente la escritura pública, no hay mucha diferencia a las exigencias que nosotros habíamos visto respecto de la constitución de una sociedad colectiva comercial o de una sociedad de responsabilidad limitada, por cuanto, en definitiva, y teniendo en consideración, por supuesto, las particularidades de cada una de las sociedades, se requiere incorporar en la escritura pública exigencias que son de carácter particular. Pero el detalle, en definitiva, está absolutamente normado en la disposición legal que nos ha leído, en definitiva, Constanza. Por lo tanto, en realidad, lo único que importa es hacer referencia a algunas que particularmente dicen relación con peculiaridades constituida, en definitiva, para efectos de carácter permanente, donde lo que importa es el capital y el aporte capital, y no las personas que la constituyen. El carácter de ella, si nada se dice, es que es de carácter indefinido, por cuanto entendemos que una reunión importante de capital que tiene por objeto perseguir beneficios económicos no importa, en definitiva, la identidad de las personas y no importa ni está sujeta en el fondo al fallecimiento de las mismas, razón por la cual, en definitiva, la sociedad se entiende que es de carácter indefinido si nada se digiere a este respecto. En segundo lugar, es necesario tener presente que respecto del capital, este se divide en acciones. Y las acciones pueden dividirse en acciones de una misma serie o acciones de distintas series. Esto significa que en realidad si se le asignan cuotas o valores a las acciones, todas las que son de una misma serie deben tener el mismo valor. Vamos a volver respecto a este tema y a explicarlo de una manera más completa cuando volvamos, en definitiva, a hacer el análisis de estas disposiciones respectivas. Ahora, lo único importante es que tengan presente que el capital de la sociedad anónima se divide en acciones y que estas acciones pueden ser todas iguales o acciones de distinto tipo. En ese caso, cada serie de acciones tiene que ser igual. Es decir, las acciones del grupo A siempre van a ser de 1.000 pesos, por decirlo de una manera. Las acciones de B van a ser de 500 pesos siempre. Y por lo tanto, entonces podemos dividir en acciones de 1.000, de 500, de 100, de 10.000, etc. Pero todas las que sean de la misma serie tienen que tener, en definitiva, las mismas características. La sociedad anónima es siempre administrada por un directorio. Es necesario tener en consideración que, en definitiva, en el derecho comparado, a veces se habla no del directorio, sino del consejo de administración. Es lo mismo, solo que algunos, en definitiva, en el derecho comparado, no hablan del directorio, sino que hablan del consejo de administración. Así ocurre por regla general, por ejemplo, respecto de sociedades anónimas constituidas en Europa, principalmente en España. En cambio, cuando nosotros miramos a la legislación anglosajona, principalmente a la inglesa y a la norteamericana, por regla general se habla de directorio. Y nosotros hemos seguido, en definitiva, esta denominación y hablamos del directorio en vez del consejo de administración, pero estamos hablando de una misma entidad. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en consideración al referirnos a la administración de la sociedad anónima es que esta es, en nuestro derecho, administrada por un directorio. No hay otra forma de administración de la sociedad anónima que la que hemos señalado a este respecto.
Ya vamos a ir también al detalle de cómo se forma el directorio, de cómo el directorio delega sus funciones en otras entidades distintas, pero básicamente lo que tenemos que decir es que la administración de la sociedad anónima recae en un directorio y que este directorio además es de carácter esencialmente provisional y que la revocación del directorio siempre es completa, es decir, siempre que se le revoque el mandato a un directorio, o se le pida la renuncia, se le tiene que pedir la renuncia a todos los directores y procederse a designar un nuevo directorio. Esto no significa que nuevamente algunos de estos directores que ya lo eran puedan avances y al ejercicio de los balances. La regla general en la que se expresa en la norma legal se cierra el 31 de diciembre, sin perjuicio respecto a esta materia. Es cierto que algunas sociedades de capitales extranjeros solicitan autorización y además en algunos casos contemplan el cierre de su ejercicio para los efectos de consolidación de los resultados financieros cuando son de régimen o de capital extranjero al 30 de junio, porque en definitiva en algunos países también en el derecho comparado es posible encontrar en definitiva cierres de ejercicio en una fecha distinta, normalmente a mediados de año. Nosotros tenemos en definitiva en nuestro sistema el cierre, incluso la norma supletoria dice que debe ser al 31 de diciembre. Y además dice que los resultados financieros, económicos y tributarios deben ser aprobados dentro del primer cuatrimestre del año siguiente, en definitiva, al ejercicio comercial respectivo o tributario. ¿Por qué razón? Porque a esa fecha, además, deberían estar, en definitiva, todos los antecedentes disponibles a disposición del Consejo, de la Junta de Accionistas, para los efectos de aprobarse, en definitiva, la distribución de las utilidades si correspondiere. Además, en este caso, los conflictos que se suscitan al interior están sujetos también a arbitraje. Ya esto tampoco constituía una novedad en cuanto a la regulación, porque efectivamente los conflictos que se producían con motivo en realidad de las actividades de la sociedad anónima entre, en este caso, los accionistas, se deben resolver estos conflictos mediante la forma de arbitraje que se hubiese pactado en forma expresa. Hay que tener presente de que la norma legal establece que si nada dijeren a este respecto, las diferencias están sometidas siempre a la resolución de un árbitro, en la medida en que digan relación de la sociedad con los accionistas o de los accionistas con la sociedad o entre los accionistas eventualmente. Bien, se requiere además que en la escritura de constitución se hagan algunas designaciones que son de carácter provisorio. Y lo primero es que se designe un directorio provisorio que va, en definitiva, a administrar la sociedad anónima en una primera etapa con el objeto de participar, en definitiva, de la etapa de constitución de la sociedad anónima respectiva. Y además, normalmente en esta primera se hace una designación de los auditores externos o de los inspectores de cuentas que van a fiscalizar el primer ejercicio social. Esta es una facultad que posteriormente se radica en la Junta de Accionistas y es la Junta de Accionistas la que tiene que efectuar las designaciones posteriormente, de tal manera que se van a efectuar en la oportunidad que corresponda por la Junta Ordinaria de Accionistas. Aparte de todo lo que establece en definitiva este artículo 4 de la ley 18.046, los accionistas pueden además acordar todos los pactos que estimaren convenientes para el funcionamiento de la sociedad y que no están expresamente señalados por el legislador, en la medida, por supuesto, que esos pactos no contravengan aquellas disposiciones legales
que establecen en definitiva condiciones que están expresamente previstas por el legislador. Debemos recordar Vamos ahora con la confección del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad anónima. Al igual que lo hemos dicho para los efectos de la sociedad colectiva comercial y de la sociedad de responsabilidad limitada, de esta escritura pública de constitución de la sociedad anónima debe confeccionarse un extracto. Y este extracto se configura en definitiva conforme a los requisitos que ha establecido el legislador y que de nuevo nosotros tenemos parámetros de lo que hemos ido viendo respecto de la sociedad colectiva comercial y de la sociedad de responsabilidad limitada en su oportunidad respecto a la confección de los respectivos extractos. Por lo tanto, aquí, si bien es cierto, puede haber desde los dispositivos alguna novedad respecto de la exigencia en términos generales de confeccionar un extracto de la escritura pública, nada nuevo hay por ahora. Vamos con el artículo 5 de la ley 18.046. Recuerden que este extracto, al igual que en la sociedad de responsabilidad limitada, debe inscribirse en el registro de comercio del domicilio de la sociedad anónima y debe publicarse por una vez en el diario oficial. Susana, usted tiene su ley 18.046 a mano para que nos lea el artículo 5 de la ley 18.046. No está Susana. Macarena, ¿usted? Sí, profesor. Artículo 5. Un extracto de la escritura social autorizado por el notario respectivo deberá inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse por una sola vez en el diario oficial. La inscripción y publicación deberán efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la escritura social. El extracto de la escritura de constitución deberá expresar, número 1, el nombre y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento y el rol único tributario o documento de identidad si debieran tenerlos. 2. El nombre, el o los objetos, el domicilio y la duración de la sociedad. 3. El capital y número de acciones en que se divide, con indicación de sus series y privilegios si los hubiere, y si las acciones tienen o no valor nominal. Y 4. Indicación del monto del capital suscrito y pagado y plazo para enterarlo, en su caso. El extracto de una modificación deberá expresar la fecha de la escritura y el nombre y domicilio del notario ante el cual se otorgó. Solo será necesario hacer referencia al contenido de la reforma cuando se haya modificado alguna de las materias señaladas en el inciso precedente. Bien, muchas gracias. Una pregunta. ¿Ustedes tienen algún problema en la conexión? ¿Se les corta la conexión de pronto y no es posible escuchar lo que estamos conversando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Me profe, pasa Natalia, varias hay veces. veces en que sí. Yo, porque me está apareciendo una señal de inestabilidad bueno, si fuera muy extenso y realmente no pudieran, por un espacio importante, no escuchar, avísenme, por favor, cosa que veamos y en último caso podamos repetir de lo que estamos hablando, porque la idea es de que puedan entender, por lo menos la idea central. Si no pierden el hilo, no hay problema, pero si eventualmente fuera mucho más importante, me avisan, por favor, para poder ver cómo lo podemos hacer, porque efectivamente todavía tengo una señal que me aparece a veces, una comunicación de que la señal está inestable, y a veces yo también no escucho todo lo que ustedes dicen, pero yo puedo seguirlo por las disposiciones legales normalmente, en cambio ustedes no lo pueden hacer. ¿Ya? Ok, Sí, Profesor, disculpe, sí. cuando usted habló sobre el artículo 4, en el número 12, usted iba a explicar sobre los demás pactos que acordaban los accionistas, y ahí se cortó la señal. No la escuché porque efectivamente ahora sí se interrumpió. Voy viendo si puedo de alguna manera reparar esto.
¿Me escuchan o no? Sí, Sí, pero profesor. Ahora sí. Ah, perdón. No, es que lo que pasa es que no tenía, aparentemente en algún minuto no tuve yo señal y no la escuché, Macarena, de lo que me preguntó. sí, profesor, no hay problema. Se lo repito. En el artículo 4, cuando usted estaba hablando acerca del número 12, se cortó la señal justo cuando usted hablaba sobre los demás pactos que acordaron los accionistas. Ahí se Ah, ya. perdió. Bien, lo que yo les estaba explicando respecto, en definitiva, de la posibilidad que tienen los accionistas es de que puedan pactar todos aquellos acuerdos que digan relación con el funcionamiento de la sociedad anónima, pero tienen que tener presente de que todos estos pactos no pueden contravenir las normas de orden público contenidas en la ley. Es decir, en otras palabras, recuerden algo que dijimos cuando iniciamos el estudio de la sociedad anónima. Las disposiciones que establece en definitiva el legislador en la ley 18.046 sobre las sociedades anónimas priman sobre los pactos que pudieran establecer los accionistas en la medida en que exista contravención entre lo que ha dispuesto el legislador y lo que hayan pactado en definitiva los accionistas. Prima la norma legal, por lo tanto se entiende no escrito ese pacto que contraviene las disposiciones legales. Esa es la limitante que hay que tener. Ellos pueden pactar todos aquellos pactos que estimen que son necesarios para el funcionamiento de la sociedad anónima, pero no pueden pactar nada que contravenga en forma expresa o indirecta incluso las disposiciones contenidas en la ley 18.046. Por lo tanto, hay que tener presente que esta libertad de pactar otras cosas está limitada por lo que nosotros hemos señalado en su oportunidad, que las disposiciones que se coloquen en el estatuto de la sociedad, ya sea por el pacto original o por las modificaciones que se introducen en su oportunidad, no pueden contravenir las disposiciones legales. Eso es más o menos lo que tienen que tener presente respecto de esta libertad que tienen los accionistas de establecer otros pactos en el estatuto social, pero con la limitación de que no pueden contravenir en definitiva las disposiciones que el legislador ha contemplado sobre esta materia, por cuanto todas aquellas disposiciones que el legislador contempla constituyen en definitiva una norma de orden público que no puede ser derogada por la voluntad de los accionistas. Bien, vamos a ver ahora el artículo 6, y esto hay que tener presente también una cuestión que yo les advertía con respecto de otras escrituras y que aquí puede ser mucho más importante. En la constitución de una sociedad anónima hay que tener en consideración que el notario tiene la obligación de consignar como fecha de otorgamiento de la escritura pública cuando firma el primero de los accionistas que concurre al otorgamiento de la escritura pública. Pero si son muchos accionistas, puede ocurrir que haya un plazo muy extenso que se demore y está corriendo originalmente el plazo desde que firmó el primero. Para que firmen todos los otorgantes una escritura pública, tenemos que tener en consideración que hay 60 días corridos desde que se data la escritura pública hasta que firma el último. Pero ocurre que la exigencia es de inscribir además el extracto y de publicar el extracto en el diario oficial también dentro del mismo plazo. Eso no se puede hacer si nos extendemos 60 días para el otorgamiento de la escritura pública. Y por lo tanto hay que tener presente esa limitación para los efectos de, en lo posible, tomarse el tiempo suficiente para practicar estos trámites. Ahora, si todos los trámites se hacen en su oportunidad, debemos entender además que se entiende que se retrotrae el efecto de la Constitución y del cumplimiento que se ha hecho 60 días después, por ejemplo, se retrotrae a la fecha de otorgamiento de la escritura pública y por lo tanto se entiende simbólicamente y en forma ficta de que vamos a tener en definitiva constituida la sociedad anónima desde la fecha de otorgamiento de la escritura, lo que indudablemente ustedes tienen claro que no es cierto, porque estos trámites de publicación y de inscripción, y además incluso los de otorgamiento de la escritura pública, podrían demorar un plazo. Pero el legislador ha dicho que en ese caso, si se cumplen todos los requisitos
dentro de la oportunidad legal, se retrotrae en definitiva para los efectos de tener constituida la sociedad anónima desde el momento del otorgamiento de la escritura pública respectiva. Por lo tanto, en el caso de que no se cumpliera o no se observaran estos plazos, o bien no hubiera un cumplimiento estricto de las condiciones exigidas, por ejemplo, en el extracto respectivo, en este caso hay un vicio que tiene que ser saneado conforme a las reglas de la ley 19.499. Bien, vamos a ver el artículo 6 de la ley 18.046. Ivania, ¿usted tiene su ley de sociedad anónima a mano? Sí, profesor. ¿Podría leer el artículo 6, por favor? Ya, artículo 6. Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6, excepto a la sociedad anónima que no sea constituida por escritura pública o en cuya escritura de constitución se omita cualquiera de las menciones exigidas en los números 1, 2, 3 o 5 del artículo 4, o cuyo extracto haya sido inscrito o publicado tardíamente o en el cual se haya omitido cualquiera de las menciones que para él se exigen en el artículo 5. Es nula absolutamente, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley. Declarada la nulidad de la sociedad, esta entrará en liquidación. La sociedad nula, sin embargo, gozará de personalidad jurídica y será liquidada como una sociedad anónima, si consta de escritura pública o de instrumento reducido a escritura pública o protocolizado. De la misma nulidad adolecerán las reformas de estatutos y el acuerdo de disolución de una sociedad oportunamente inscritos y publicados, pero cuyo extracto se omita cualquiera de las menciones exigidas en el artículo 5. Sin embargo, esta reforma y acuerdo producirán efectos frente a los accionistas y terceros, mientras no haya sido declarada su nulidad. La declaración de nulidad no produce efecto retroactivo y solo regirá para las situaciones que concurran a partir del momento en que quede ejecutada la resolución que la contenga, todo sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley. Se equipará a la omisión cualquier disconformidad esencial que exista entre la escritura y las inscripciones o publicaciones de su respectivo extracto. Se entiende por disconformidad esencial aquella que induce a una errónea comprensión de la escritura extractada. Los otorgantes del pacto declarado nulo responderán solidariamente a los terceros con quienes hubieran contratado a nombre y en interés de la sociedad. En todo caso, no podrá pedirse la nulidad de una sociedad o de una modificación del estatuto social luego de transcurrido 4 años desde la concurrencia del vicio que la origina. Gracias, Ivania. Bueno, como ustedes pueden ver, el detalle, digamos en principio que la infracción a las exigencias legales produce un vicio que eventualmente puede ser saneado y que si no es saneado podría provocar eventualmente la nulidad en la medida en que efectivamente se trate de un vicio de carácter esencial. Y esto es importante tenerlo presente porque hace una distinción en definitiva la norma legal entre vicios que son esenciales y vicios que no son esenciales. Por ejemplo, un error a veces en el dígito de la identidad de uno de los accionistas que comparece al otorgamiento de la escritura pública. Y en general se ha entendido que eso no constituye, y hay que entender complementada la norma con las disposiciones de la ley 19.499 a este respecto. Porque cuando no hay error en la individualización y es posible constatar efectivamente que la identidad de una persona no es equivocada, pese a haberse incurrido, por ejemplo, en un error respecto del mismo. A veces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la comparecencia se cambia algún número y se dice fulano. Pero a veces en la firma de la escritura pública, muchos notarios piden que de puño y letra quien suscribe la escritura respectiva deje constancia además él de su cédula de identidad. Y por supuesto, entonces vamos a tener con que hay una cédula consignada en la comparecencia que es distinta de la cédula de quien dice que firmó en su oportunidad y que constituye en definitiva la persona con los mismos nombres y que el notario ha certificado que efectivamente ha suscrito la escritura pública. En ese caso, ¿podemos decir que hay error en la identidad del accionista?
Pareciera ser que, indudablemente, si bien es cierto, hay un error en la consignación de la cédula de identidad, no hay error en la identidad, y por lo tanto, entonces, no es un error de carácter esencial. Y si no es un error de carácter esencial, ni siquiera requiere del saneamiento conforme a la ley 19.499. Y eso es importante tenerlo en consideración. No vamos a entrar al detalle de cada uno de los errores o vicios que se podrían producir, pero entendamos, si no se publica dentro de los 60 días, si no se inscribe dentro de los 60 días, son vicios que hay que sanear eventualmente conforme a la ley 19.499. Si hay, en definitiva, omisiones en cuanto al extracto que sea confeccionado para los efectos de, en definitiva, de inscribir o publicar, efectivamente también hay un error que es un vicio que requiere de ser subsanado a fin de que se consigne en el extracto respectivo todas aquellas materias que son, en definitiva, esenciales en el extracto y que Ibáñez nos ha señalado que básicamente son los 5 numerales del artículo del artículo 4º y 5º de la ley 18.046, porque al final el extracto no es sino un extracto de lo consignado en la escritura pública. Bien, vamos a hacer referencia a cuál es la sanción por la infracción de las normas de constitución y o de reforma del pacto. La sanción, si existe un vicio esencial, es en definitiva que la sociedad adolece de un vicio de nulidad y que se puede pedir la nulidad hasta 4 años después de haberse incurrido en el vicio respectivo. ¿Se puede sanear? Sí, cuando se trata de vicios que son esenciales, se puede y se debe sanear. La nulidad produce efectos desde que se declara para el futuro, no produce efecto retroactivo, y el saneamiento, si se hace, produce efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Que si se ha incurrido en un error en la confección del extracto, o no se publicó o no se inscribió dentro de plazo y se produce el saneamiento del vicio respectivo, este se retrotrae y en definitiva se entiende que siempre se constituyó la sociedad o la modificación se hizo conforme a las exigencias legales y por lo tanto produce efectivamente los efectos en forma retroactiva. No así con respecto de la declaración de nulidad que produce efectos en definitiva solo para el futuro. Y aquí hay una aparente contradicción en el contenido, porque nosotros hemos dicho que si se cumple con las exigencias legales dentro del plazo, tenemos debidamente constituida la sociedad anónima y por lo tanto tenemos en definitiva personalidad jurídica desde la fecha de otorgamiento de la escritura respectiva. Sin embargo, cuando hay vicio, la norma aparentemente nos dice de que goza de personalidad jurídica, pero nosotros para gozar de personalidad jurídica tendríamos que haberla constituido en forma. La manera de interpretar, en definitiva, esta exigencia legal dice relación con que hay vicios que eventualmente podrían no decir relación con el cumplimiento de estas obligaciones de confeccionar la escritura pública, de confeccionar el extracto respectivo, de inscribir y de publicar el extracto respectivo, porque en ese caso hay, en definitiva, personalidad jurídica desde la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad anónima. Sino que en realidad, cuando se está refiriendo a que goza de personalidad jurídica, tendría que haberse cumplido con estos trámites, porque si no se hubiese cumplido con los trámites o los trámites se hubiesen cumplido en forma extemporánea, en realidad nunca va a gozar de personalidad jurídica y pareciera ser entonces un contrasentido que en este caso pudiera sostenerse de que a pesar de que nunca ha gozado de personalidad jurídica, va a gozar de personalidad jurídica para los efectos de su liquidación. Pero lo que se ha entendido es que cuando se está refiriendo a que si aparentemente ya en la Constitución no hay vicios, sino que hay otros vicios que eventualmente podrían producir y afectar en definitiva la nulidad de la Constitución de la sociedad anónima, en esos casos aplica en definitiva la regla porque aparentemente ha nacido la persona jurídica en calidad de tal desde el otorgamiento de la escritura pública. Y en ese caso se puede, en definitiva, decir que tiene personalidad jurídica para los efectos de su liquidación posterior. Hay que entender en todo caso que no es posible pedir la nulidad
después de 4 años, ni la nulidad de la Constitución, ni la nulidad de la modificación. Efectivamente, si la sociedad ha venido funcionando en la forma, en definitiva, que se había pactado durante 4 años y nunca se pidió la nulidad de la misma, aun cuando adolecía de vicios de nulidad, se entiende saneada entonces la nulidad por el transcurso del tiempo. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, todavía tenemos un poco de tiempo. Alcanzamos a ver alguna. Vamos a ver el procedimiento excepcional de constitución de la sociedad anónima mediante el procedimiento simplificado. Dijimos que esta constitución de la sociedad anónima era posible cuando se trataba de una sociedad anónima cerrada y cuando se trataba de una sociedad de garantía recíproca. Esta sociedad de garantía recíproca es una de las denominadas sociedades anónimas de régimen especial. El procedimiento simplificado entonces se aplica a la sociedad anónima, pero en forma restringida, no a todas las sociedades anónimas. Primero, las abiertas están excluidas del procedimiento simplificado y las de régimen especial todas están excluidas del procedimiento simplificado, con excepción de la sociedad anónima de garantía recíproca. Por lo tanto, ¿es posible aplicar en definitiva? Sí. En la ley 20.659, en su artículo 4, se refiere a esta materia. Las personas jurídicas que se acojan a la presente ley serán constituidas, modificadas, funcionadas, divididas, transformadas, terminadas o disueltas, según sea el caso, a través de la suscripción de un formulario que nosotros hemos dicho que se tramita en forma electrónica y para cuyo efecto se requiere que quienes en definitiva desean constituir la sociedad tengan firma electrónica avanzada o concurran igualmente a una notaría para los efectos de que el notario firme por ellos con firma electrónica avanzada, dejando constancia de que los otorgantes han comparecido a su presencia a ratificar en definitiva la constitución de la sociedad por esta vía. Este estatuto social se debe en extracto inscribir en el registro electrónico de personas jurídicas que lleva el Ministerio de Economía. Y por lo tanto, entonces se va a entender que todos los trámites se van a hacer en forma electrónica, incluso en forma inmediata. Y por eso se dice que es la Constitución en un día, en forma inmediata. Los antecedentes van al Servicio de Impuestos Internos para la asignación del rol único tributario. Y es posible, efectivamente, tener los comprobantes respectivos de la Constitución en un día. Esto es importante porque a veces, efectivamente, los clientes tienen interés en obtener una constitución de una sociedad muy rápido para poder tener el RUT y poder empezar a operar en forma inmediata. La advertencia general existe en el sentido de que cuando se constituyen sociedades, en definitiva, de esta forma, existe una serie de observaciones, fundamentalmente de los abogados en los bancos, sobre la forma de constitución simplificada. Y muchos exigen, en definitiva, para la apertura de las cuentas corrientes, que, en definitiva, estas sociedades cambian desde el régimen simplificado al régimen tradicional para los efectos de constitución, modificación y disolución. Este cambio es posible efectuarse por una vez, desde el procedimiento tradicional al procedimiento simplificado o desde el procedimiento simplificado al procedimiento tradicional. Y por eso es que efectivamente en alguna de las exigencias, las razones fundamentalmente son de carácter de la desconfianza que existía antiguamente en cuanto al procedimiento. Es cierto que en los tiempos actuales esta desconfianza ha ido siendo superada por la forma masiva en que se ha ido aplicando el procedimiento simplificado y en términos generales todo lo que es documentación electrónica. Yo diría que el avance, fundamentalmente como consecuencia de la pandemia, en el documento electrónico y en la firma electrónica, ha impulsado en definitiva este procedimiento simplificado de una manera tal que hoy día mayoritariamente se está utilizando. Sin perjuicio, es necesario tener en consideración
una advertencia que yo también les hice inicialmente sobre el procedimiento simplificado. ¿Cuál es este? Si los clientes quieren la constitución de una sociedad anónima a medida, es decir, a lo que ellos desean, es necesario constituirla conforme al procedimiento tradicional en que usted puede hacer las incorporaciones y disposiciones y cláusulas que usted estime conveniente. En cambio, en el procedimiento simplificado existe una oferta de modelo en las que usted tiene que adaptarse a, en definitiva, esa oferta. De modo tal que la incorporación de cualquier estipulación o de cualquier cláusula eventualmente podría no ser posible. Y en esos casos, indudablemente, se requiere ir al procedimiento tradicional. ¿Por qué? Porque es lo que yo les señalaba y les ponía como ejemplo, como símil, lo siguiente. Si usted quiere un traje hecho a la medida, tiene que ir a un sastre. Pero si usted le da lo mismo, que le quede más o menos adecuado, en definitiva, a usted mismo, usted puede comprar, en definitiva, utilizando los parámetros generales de la confección en serie. Y entonces encontrará con que hay S, M, L, XL, XXL y algunos modelos S más pequeños. Pero tiene que adaptarse, es decir, en el fondo tiene que adaptarse a que le quede más o menos bien, pero no es posible que le quede exactamente bien como le quedaría hecho el traje efectivamente a la medida. Esto es aplicable plenamente, en realidad, con respecto, en definitiva, también a la confección de una sociedad o a la constitución de una sociedad. Si usted quiere que la sociedad tenga las disposiciones y en los términos que usted quiere pactarlo, tiene que hacerlo en definitiva mediante el procedimiento tradicional que le ofrece una mayor amplitud. Esto a lo mejor en los casos de las sociedades anónimas cerradas no es tan irrelevante, porque en el caso de las sociedades anónimas cerradas no se requieren de muchas estipulaciones particulares que introducir, pero en algún régimen de sociedades, sobre todo en el régimen de la sociedad anónima abierta y en el régimen de sociedad anónima de régimen especial, eso no era posible y por lo mismo el legislador entendió que no podía aplicar el procedimiento simplificado para la constitución de las sociedades más importantes. Si el legislador entendió que las sociedades anónimas más relevantes, como son las sociedades anónimas abiertas que van a participar del mercado de valores, o las sociedades anónimas de régimen especial por regla general, que o participan del mercado de valores también, al igual que las otras, o bien tienen un rol importante previsto por el legislador que van a jugar en el mercado financiero, entonces efectivamente alguna razón tendrá el legislador para haber considerado que no le era aplicable, en definitiva, este modelo simplificado a este tipo de sociedades. De manera que yo diría que la sola norma legal justifica un poco la argumentación de los abogados de los bancos de decirle a mí no me parece serio que usted constituya la sociedad en un día. Hoy día yo les vuelvo a decir que esto puede ser menos relevante de lo que era antes de la pandemia. Antes de la pandemia la objeción era casi habitual, que en definitiva cuando se hacían los informes de constitución de la sociedad, si era de procedimiento simplificado, muchas veces se les recomendaba que mutara del régimen simplificado al régimen tradicional. La pandemia hizo de que se utilizara el documento electrónico y además del documento electrónico se utilizara también de una forma más importante la firma electrónica, ha hecho yo creo que hoy día de que sea un poco más aceptable y con menos inconvenientes la constitución de las sociedades mediante este procedimiento simplificado. Muy bien, en la próxima clase vamos a volver ahora a revisar algunos detalles que son importantes en la constitución de la sociedad anónima, pero en particular ya no vamos a ver este conjunto de reglas generales que hemos señalado hasta ahora, sino que nos vamos a referir, por ejemplo, a la razón social de la sociedad anónima, al directorio de la sociedad anónima, al capital de la sociedad anónima. Es decir, vamos a analizar ahora cada una de estas cosas que la vimos en términos generales con respecto a la escritura pública y con respecto al extracto, pero solamente aquellos que también sean relevantes para el funcionamiento de la sociedad anónima y poder entender en definitiva lo mismo. Bien, dejamos hasta hoy día. Si no hay alguna pregunta, algo al respecto, ya hemos dicho, se constituye la sociedad anónima primero, escritura pública, extracto de la escritura pública, inscripción en el registro comercio del domicilio de la sociedad anónima,
publicación en el diario oficial, y cuando se trata de sociedad anónima abierta o de régimen especial, se requiere de una autorización gubernamental para entender constituida la sociedad anónima. Las demás sociedades anónimas que no caen en el régimen especial o en la sociedad anónima abierta se constituyen en definitiva por escritura pública, extracto, inscripción y publicación en los plazos legales correspondientes, y se retrotrae a la fecha de otorgamiento de la escritura la constitución de la misma y, por supuesto, la existencia de personalidad jurídica para operar como tal. Bien, Aníbal, ¿usted quería decir algo? Sí, profesor, quería hacer una consulta. Bueno, yo sé que hay más de algún compañero que está en la misma situación que yo, que no tiene la nota de organización o sea, de sociedades comerciales, y en mi caso... Aníbal, ¿usted no la tiene? Ujú. Qué raro, porque yo subí todas las notas de todas las pruebas. Si hay alguien